Muchas veces nos parece necesario pensar y reflexionar en lo que tenemos, aún sin riesgo real, creo y espero de perderlo, que para nuestra generación es totalmente normal y es un momento diferente de la historia argentina a otros momentos pasados. Concretamente estoy hablando de la democracia. Yo sinceramente no creo que estemos en un momento en que tambalee la democracia en Argentina. Sí hay un montón de políticas y de actitudes y de cosas antidemocráticas que suceden en democracia, pero la democracia es una historia de una conquista colectiva. Así lo presenta el libro Una batalla de todos los días, que es un libro que lanzó recientemente la editorial Marea para su colección Historia Urgente, y es del periodista y escritor con amplia trayectoria en periodismo gráfico Juan Pablo Zipka. Espero estar pronunciando bien el apellido. Una batalla de todos los días, cómo recuperamos la democracia en Argentina. Ya está disponible obviamente en las librerías del país y es un gustazo poder recibirlo a Juan Pablo para charlar unos minutos. Juan Pablo, bienvenido a Neuquén. Alejandra, Daniela y Sebastián estamos de este lado. ¿Cómo te va? Hola, buen día. Gracias por el llamado. ¿Cómo va todo? ¿Todo tranquilo? Muy bien, por suerte. Bueno, felicitaciones por el lanzamiento. Sabemos que es bastante nuevito y nos llama la atención esto de la batalla de todos los días, aún pensando 41 años más tarde de esa recuperación democrática. Recuperación es una palabra bastante fea, pero esa reinstauración democrática en el país. ¿Por qué sigue siendo una batalla de todos los días, aún 4 décadas más tarde? Bueno, en realidad la frase del título del libro está tomada justamente de un pasaje de un discurso de Alfonsín, sí, de mayo 86 en Plaza de Mayo, que se convoca justo después del episodio de la bomba que no estalló cuando él visita un regimiento en Córdoba, momento inmediatamente posterior a la condena al juicio de los comandantes. En ese discurso Alfonsín, esto es citado como epígrafe al comienzo del libro, él dice que nos equivocamos si pensamos que la democracia comenzó y se afianzó el mismo 10 de diciembre de 83. Dice, esto es una batalla de todos los días contra el autoritarismo para ir consolidando el sistema. O sea, él entendía con eso la idea de la transición, en el sentido de que no pasábamos de un día para el otro de un Estado autoritario a un Estado de Derecho, si bien obviamente hay un cambio refundacional en el sentido de que el mismo 10 de diciembre de 83 comienza a regir la Constitución Nacional, sí, pero claro, había que sacar todo el camino de un montón de cuestiones que venían de la dictadura y de décadas de autoritarismo en la Argentina. Por supuesto que ya mencionaste Semana Santa como un momento clave. ¿Qué otros aspectos, momentos, leyes, políticas pensás que fueron agresivas para la democracia o que fueron dañinas para esa democracia que era naciente y que trataba de consolidarse a partir de diciembre del 83 y de dar esos pasos firmes en lo que fue esa década y en ese gobierno inicial democrático que fue la presidencia de Alfonsín? Ahora digamos que la narración sobre Semana Santa es el hecho que organiza el relato del libro, porque bueno, Semana Santa es como una especie de episodio que funciona como un Aleph que te permite ver toda la década del 80 hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Tenés atención militar por los juicios, sí, son veteranos de Malvinas, Rico y algunos más, con lo cual ya tenés ahí el costado de lo que fue la guerra en Atlántico Sur, tenés la relación con la Iglesia, porque había venido el Papa la semana anterior, y además una semana antes de eso había sido el incidente con el vicario castrense en la homilía, que Alfonsín le responde. Tenés la relación con el peronismo y concretamente con el sindicalismo. De hecho, 3 semanas antes Alfonsín le está dando el Ministerio de Trabajo a la CGT, al secretario general de Luz y Fuerza, con lo cual ahí también se conecta con la famosa cuestión del pacto militar sindical que habría sido, no habría sido, que él denuncia en la campaña de 83, ¿no? Digamos, la tesis del libro en gran medida avanza en el sentido de que la transición, ¿cuáles son los plazos de la transición? O sea, ¿cuál es el arco temporal en el cual se desarrolló? Uno tiende a pensar que la transición arranca con Malvinas y después ya con la derrota militar del 14 de junio de 82, sí, y uno tiende a pensar, bueno, es eso por ahí, es lo más convencional, pero ¿hasta dónde llega? Hasta el juicio de las juntas, hasta Semana Santa, hasta los indultos, hasta la derrota de los carapintadas. Bueno, yo tiendo a pensar que la transición se extiende básicamente
hasta la derrota militar del último lanzamiento Carapintada, el 3 de diciembre de 1990, que además conecta eso a los 3 meses con el armado del plan de convertibilidad, que es en alguna medida la consolidación del modelo de la dictadura, se perfecciona, llevando lo que había sido la tablita de Martínez de Dios al punto máximo de rigidez con el 1 a 1 y sin amenaza militar. Con lo cual estamos volviendo, si uno lo mira finito, estamos volviendo al escenario de 1980, cuando se descalabró ese orden, se están peleando en la sucesión entre Videla y Viola, las internas militares, están exportando el terrorismo de Estado al golpe en Bolivia, a Centroamérica, y además vuela por los aires la tablita cambiaria. Con lo cual, si uno más focaliza sobre todo por el tema de la cuestión interna de los militares, ahí se da cuenta que ya la transición está tomando forma en ese momento, ya incluso antes de Malvinas. Uh-huh. Juan Pablo, ¿y cómo fue la participación de la gente? Estamos hablando de diferentes movimientos y la ciudadanía en general, ¿qué le pasaba en esa época? Es una etapa de mucha movilización. Incluso, bueno, si uno toma también como punto de partida el relato Semana Santa, en algún pasaje del libro se lo digo, ese sentimiento de movilización termina con la desazón que produce el Felices Pascuas. Entramos en la etapa de desmovilización, un momento de mucho retroceso con lo que va a ser la ley de obediencia de vida, pero hasta ese momento hay una gran participación ciudadana. Ya incluso antes del punto de arranque que se suele pensar en Malvinas, si uno piensa lo que es la movilización del 30 de marzo del 82 contra la dictadura en Plaza de Mayo, la movilización siguiente del 16 de diciembre, que hay un muerto en Plaza de Mayo, ya a punto de convocarse elecciones, y después lo que es todo el fervor del año 83, en donde tenemos aproximadamente 5 millones de personas que se afilian, 3 millones y pico al PJ, 1 millón y pico a la UCR, que son más o menos un tercio del electorado que votó en octubre del 83. 5 millones de personas ya afiliadas a 2 partidos principales para una elección en la que va a haber 18 millones de votantes. Y bueno, ya tenés un nivel de convocatoria muy impresionante. El radicalismo le gana la calle al peronismo con los actos que hace Alfonsín, sobre todo el acto del obelisco. Entonces una sociedad muy muy movilizada. Y bueno, estamos entrando estas horas en los 40 años de la entrega del informe de la CONADEP, y conviene recordar que ese día, mientras estaba tolerado el informe de Alfonsín, en Plaza de Mayo hay 70.000 personas acompañando eso. E incluso el día que va a comenzar el juicio de las juntas, a la noche hay una marcha muy muy grande a tribunales en apoyo al juicio. O sea, hay una sociedad muy movilizada, muy participativa, con el reclamo de justicia, por supuesto, de lo que habían sido los crímenes de la dictadura, mucho fervor, había un clima muy refundacional, la idea de que la democracia del 83 no solamente estaba cerrando la etapa golpista del 76, sino también lo que había sido todo el ciclo de golpe de Estado desde el año 30 en adelante. Y con todos esos hechos que narrás, los hechos que describís de esa transición hasta 1990, y con la movilización de la gente y la fuerte convicción muy mayoritariamente democrática que se respiraba y que se sentía en esas movilizaciones en las calles, ¿qué espacios obtenían, por dónde se manifestaban, cómo era la resistencia a esa democracia, los sectores que seguían apoyando la intervención militar, que seguían apoyando la dictadura, los sectores golpistas en esa transición? ¿De qué manera jugaban para poder posibilitar estos alzamientos, como hubo obviamente el de Semana Santa o el otro de 1990? Yo diferenciaría sobre todo lo que es el primer año de democracia, en el 84, porque en ese momento la estrategia de Alfonsín, desde el momento en que asume hasta septiembre del 84, él creía firmemente en la idea de la autodepuración militar, sí, de que los militares iban a actuar en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, iban a imponer condenas a sus propios camaradas por las atrocidades cometidas. Estaba convencido de eso, con lo cual la resistencia en ese momento era más que nada a la labor de la CONADEP, por parte de los sectores más reaccionarios. No les abrían las puertas de los cuarteles, les retrasaban información, en algún caso los recibían con armas sobre los escritorios, pero en esa primera etapa era una cuestión más que nada expectante, de ver qué pasaba. El quiebre es en septiembre, cuando Alfonsín recibe el informe de la CONADEP,
y a los 5 días el Consejo Supremo dice que considera que las órdenes eran inobjetables, o sea que no iba a dictar sentencia porque considera que no había nada para fallar, para sentenciar. Y ahí se termina el día de la autodepuración y entramos en la dinámica del juicio de las juntas, porque conviene recordar que en febrero del 84 se había producido la reforma del Código de Justicia Militar, que establecía que si no había sentencia o si había dilación en las causas por parte del fuero militar, las causas las tomaba en instancia de apelación la justicia civil. La Cámara Federal toma las actuaciones de lo que era la causa 13 en ese momento, ya estamos hablando de octubre del 84, y ahí comienza toda la cuestión del juicio de las juntas y empiezan ya las grandes tensiones. El año 85 ya es para pensarlo como el título de una película que estaba muy de moda en esa época, que era el año que vivimos en peligro. Sí. Porque es un año en el cual comienza el juicio de las juntas, hay amenazas de bomba en los tribunales, ya en la instancia de los alegatos empieza a haber amenazas contra escuelas, contra comités de la UCR, contra dependencias oficiales, y Alfonsín termina reaccionando con una jugada muy arriesgada, en un momento de mucha tensión, en octubre de 85, cuando ya faltaban semanas para las elecciones legislativas, que hace el estado de sitio, que dura hasta el momento de la sentencia a los comandantes. Ese es un momento de tensión, que uno podía pensar, bueno, con la sentencia se podría descomprimir toda esa situación, pero resulta que la sentencia ordena juzgar hacia abajo, y ahí empieza toda la discusión que va a llevar a Semana Santa y a la obediencia de vida, con lo cual también entramos en el año 86 en un momento de mucha tensión, de mucho debate. Ahí se da el episodio que hablaba antes de la bomba que no estalla en Córdoba. Empieza ya los movimientos de grupos como FAMUS, que era Familiares Muertos por la Subversión, instalando la teoría de los demonios, buscando la exoneración de todo el cuerpo de oficiales. Digamos que es toda una tensión, hay células que andan dando vueltas. No está de más recordar también que esa etapa de los grupos que se dedican al secuestro extorsivo, que son grupos que son hijos de la represión ilegal, que se habían dedicado también a hacer caja por su lado en la época de la dictadura y que están funcionando en esos años, ¿no? Obviamente hay en esa etapa de transición hay muchos factores en juego, como por supuesto los poderes económicos, por supuesto la Iglesia, y los medios de comunicación juegan un rol importante. ¿Cómo intervienen en el debate público en ese momento que marcás como la transición? ¿Los medios decís vos? Sí. ¿Los medios de comunicación? Exacto. Bueno, ahí tenés varias aristas. Por un lado, digamos, hay un discurso oficial fuerte por parte del gobierno radical porque se encuentra con que tiene gran parte de los medios audiovisuales en manos del Estado. Habían sido estatizados por el gobierno de Isabel Perón, los canales, que siguieron en manos de los militares, y después ya la vuelta a la democracia, el único canal que vuelve a manos privadas es Canal 9, a manos de Alejandro Romay. Sí. Con lo cual, digamos, hay una cadena oficial de medios que desde el Estado, bien o mal, les sirve al gobierno radical en ese momento para contrarrestar, digamos, el discurso más opositor en cierta medida de lo que serían los grandes medios, básicamente Clarín y Nación, que no ven con buenos ojos la política de derechos humanos y también los están fustigando por el lado de la política económica. Sí. Otra de las consultas que quería hacerte, Juan Pablo, era, sabemos y se destaca la figura de Alfonsín como el padre de la democracia, pero ¿qué otras figuras considerás vos en esta batalla de todos los días que de alguna manera han logrado consolidar la democracia en la República Argentina? Una pequeña corrección al respecto, que sí, no está más resaltarla. El propio Alfonsín no se consideraba padre de la democracia. Uh-huh. Él no aceptaba ese rótulo, e incluso está el video que lo pueden ver en YouTube de un acto en 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires en el año 97, poco antes de la formación de la Alianza, donde le dan una plaqueta que dice padre de democracia, y él rechaza esa plaqueta. Él no aceptaba ese rótulo. ¿Y por qué no lo aceptaba? Es buena pregunta, porque digamos él es el gran protagonista de esos años, pero supongo que no lo consideraba en un sentido paternalista, justamente. Él lo considera una construcción colectiva, y aparte, esto es una intuición mía, él considera que había quedado trunco algo en esos años, que recién lo puede conseguir en los 90, que es la reforma de la Constitución. Creo que era un marco de afianzamiento del sistema. Uh-huh, bien. Pero volviendo a tu pregunta, claramente sí. La segunda figura más importante de la transición fue Cafiero, Antonio Cafiero, porque digamos, una de las novedades de la transición es la primera derrota electoral del peronismo,
en una elección limpia. O sea, el peronismo estaba invicto, no podía perder una elección salvo que estuviese proscripto, como había pasado en los años del exilio de Perón. Sí. Y acá resulta que el peronismo pierde una elección por primera vez, que está prácticamente acéfalo, sin liderazgo, no había encontrado a alguien que pudiese ocupar un liderazgo como el que había tenido Perón, y encarna todo lo que se conoce como la etapa de la renovación peronista, que se está empezando a sacar encima la vieja guardia del 75, que había resultado como las caras visibles en la campaña del 83, Luder, Iglesias, Lorenzo Miguel, etcétera. Y Cafiero encara eso, que además también hay un costado muy interesante, porque la renovación estuvo muy impregnada de lo que había sido la propia renovación interna que arrastraba el radicalismo, desde por lo menos 10 años antes, con Alfonsín y Renovación y Cambio. Por eso en algún punto la renovación peronista fue una especie de alfonsinización del peronismo, si se quiere. Empieza a aparecerse mucho en el discurso de tinte socialdemócrata. Pero yo creo que claramente Cafiero es el gran protagonista. Pasa que, claro, el beneficiario final de toda esta cuestión termina siendo Carlos Menem, que le gana la interna. Juan Pablo, la verdad es súper interesante el libro. Invitamos a todos a conseguirlo. Obviamente distribuye Editorial Marea, entonces suponemos que está garantizada la llegada a las principales librerías de todas las provincias, de las ciudades grandes. Y la última, te quiero pedir una reflexión, si bien no es exactamente el objeto de estudio del libro. ¿Qué está pasando hoy? Yo decía en la intro que, a mi entender, yo no veo que tambalee la democracia, no creo que esté en peligro la democracia, pero sí veo, se notan muchísimas decisiones que son profundamente antidemocráticas, aún en un gobierno democrático o elegido democráticamente. ¿Cómo ves esta parte de la historia con un presidente que dice que hay que cerrar el Congreso y tantas otras cosas que podemos detallar? Si me permitís, antes de eso, pasó el chivo, que es el pasado mañana hacemos la presentación del libro. Sí. En Buenos Aires a las 18. Yo sé que están lejos en Neuquén, pero se puede seguir por el Instagram de Marea. Buenísimo. Para quien les interese, paso el aviso. Espectacular. Ahora sí, claramente está en entredicho lo que conocemos como pacto democrático. Milei lo ha tensionado muchísimo con sus medidas de gobierno, con su discurso. Es claramente el primer gobierno desde 83 de derecha extrema. Con lo cual eso implica también tener un discurso negacionista abiertamente de lo que fue la dictadura entre él y Villarruel. Sí. Ponen en tensión claramente lo que es la noción del Estado, el sentido de lo público, que eso también es un discurso que viene muy de la dictadura. La dictadura no pudo encarar dentro de lo que fue su plan de reformas, no pudo completarlo con las privatizaciones como hubiese querido. De hecho, en el libro está contado que el proyecto más ambicioso de privatizaciones, que era mucho más grande que después se encaró Menem en el 89, lo presentaron en abril del 82, en plena guerra de Malvinas, y obviamente quedó en la nada. Pero digamos, también Milei también llegó a donde llegó, estamos donde estamos, porque la democracia no pudo resolver cuestiones muy importantes. O sea, si tenemos 40% de pobres, si han fracasado los últimos 3 gobiernos y estamos en condiciones de vida cada vez peores, digamos, tiene cierta lógica que la sociedad argentina haga un salto de vacío como el que hizo el año pasado. Este es un sistema que está en profunda crisis de representación, desde antes de la llegada de Milei, claramente, y estamos pagando las consecuencias. Esta es la triste realidad. No tengo realmente nada positivo para decir de este gobierno, pero claro, tenemos un lastre muy en contra para la crítica, más allá de lo conceptual, que es el fracaso de los gobiernos anteriores. Eso es lo cual se apalanca esta experiencia en la Argentina. Totalmente. Gracias, Juan Pablo, gracias por tomarte un ratito para charlar con nosotros, para presentarnos tu nuevo libro. Felicitaciones y bueno, invitamos a todos a la presentación mañana a las 18 a través... No, el viernes, perdón. El viernes a las 18. Viernes 20 a las 18, lo pueden seguir por el Instagram de Marea. De Marea Editorial. Mil gracias. Por video.
Abrazo enorme, gracias por este ratito. Ha sido muy amable, a su disposición. Muchas gracias. Chau, chau. Juan Pablo Zipka, él es periodista, es escritor con amplia trayectoria en el periodismo gráfico y es el autor del libro Una batalla de todos los días, cómo recuperamos la democracia en Argentina, que se publicó recientemente por Editorial Marea para la colección Historia Urgente. El viernes a las 6 de la tarde va a hacer la presentación y obviamente están todos invitados a seguirla desde Neuquén a la distancia por el Instagram de Editorial Marea. Viento a favor, aire fresco.